Grazie. Come ho detto, non parlo italiano, così devo parlare in spagnolo, ma sono lingua fratella, penso che possiamo intenderlo? Ah, capisci, possiamo capisci. Gracias, Irina, gracias, doctor, gracias por esas palabras tan generosas. Y bueno, recuerdo con mucho cariño además que en abril de este año estuve acá en esta universidad, invitado por Irina al evento, al conversatorio que se presentó sobre la esclavitud y la diáspora africana, desde la mirada de la literatura esmeraldeña, desde la mirada de la literatura de esta región del Ecuador, que es mi región, la región con la mayor presencia afrodescendiente, la mayor presencia negra en la provincia, que es una región muy bella además, como todo el Ecuador, bañada por el Pacífico, con una selva tropical, con una población diversa, que ha fundido todo el mestizaje de la América Latina, pero con ese componente afro muy fuerte, que da a esta región una cadencia muy musical, un aspecto muy cultural dentro de su vida cotidiana. Y por ello, para mí, estar nuevamente acá es muy simbólico, es muy importante, además de volver a ver a algunos amigos, volver a ver también a Irina, a la cónsul, y encontrarme con este equipo, con este grupo de personas, estudiantes, interesados en conocer la realidad de otros países, la realidad de otros pueblos del mundo, que queremos lo mismo, que queremos que haya un mundo con un nuevo orden universal, con un orden en el que prime la justicia. Y es precisamente de eso de lo que vamos a conversar ahora. La mano sucia de Chevron. Es un tema que no solamente tiene que ver con el medio ambiente, muy fuertemente con el medio ambiente, pero es un tema que fundamentalmente refiere a la justicia, a la búsqueda de la justicia, a la lucha por la justicia, porque el atropello de los grandes poderes universales frente a la dignidad de los pueblos no sea la constante universal más, que no se permita, que no haya cabida para eso en el mundo en que vivimos. Y el Ecuador, como bien lo ha descrito el profesor, es un país diverso, bello, pequeño, fresco, joven, con una historia reciente, con una historia contemporánea que no tiene tanta trayectoria, no es una historia milenaria, pero que tiene mucha fuerza, como la gran nación latinoamericana, y que precisamente en estos momentos vive aquella ruptura histórica que busca construir al Ecuador como una patria para todas, una patria para todos, una patria en la que la justicia social sea cada vez parte cotidiana de la vida de su pueblo. Luego de muchos procesos difíciles en América Latina, difíciles para el pueblo del Ecuador, nosotros encontramos que hay una salida al final del túnel y encontramos que es posible, que es preciso, que es ciertamente factible construir un Ecuador que vele por cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y por eso también decimos los ecuatorianos, Chevron se equivocó de pueblo al querer meterse con el Ecuador. Chevron ha pensado que podría comprar un pueblo y por más dinero que tenga, no lo puede hacer. Chevron Texaco
está dentro de las 30 economías más poderosas del mundo, incluyendo a las naciones, incluyendo a los países. Es la segunda petrolera más importante que existe en los Estados Unidos. Uno de los 7 dinosaurios, uno de los 7 grandes carteles del mundo petrolero. Empezó sus operaciones en el Ecuador en el año de 1964, bajo un contrato que se había firmado en ese entonces, que le daba la exclusividad de las operaciones de un campo petrolero gigantesco, y que duró más o menos 28 años, hasta 1992, en que Chevron se retiró del país. Pero se retiró dejando una esquela de contaminación, de injusticia, de muerte. 480.000 hectáreas contaminadas. 17 millones de barriles regados en la selva. 18.5 millones de barriles de agua, de galones de agua extraída de los pozos, sin ningún tipo de tratamiento, vertida sobre la selva. 235.000 millones de pies cúbicos de gas quemado al aire libre y 30.000 personas afectadas directamente. En 1992, cuando Texaco, que luego la compra Chevron, sale del Ecuador, se retira además sin dejar ningún activo, ningún bien, sin tener ningún bien en el Ecuador. Antes de eso, en 1971, se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE en sus siglas, que en el transcurso de los años compra las acciones de este pozo. Sin embargo, hasta el año 92 fue Texaco la única, exclusiva operadora de estos pozos. En el 2001 se crea Petroecuador, que es finalmente quien absorbe una petrolera estatal que transforma a la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, creada en el 71 como CEPE, la transforma en Petroecuador. En este año también se crea, Chevron asume Texaco, compra Texaco. Pero en el año 93, un grupo de las comunidades afectadas, un grupo de indígenas, plantea una demanda ante la Corte Federal de Nueva York por los daños ocasionados por esta compañía Texaco. Esta compañía se dedica durante muchos años, durante una década, a pelear para que migrara la competencia de las Cortes de los Estados Unidos hacia las Cortes del Ecuador. Y pensaba bajo su lógica que sería muy fácil comprar a los operadores de justicia en el Ecuador, que tendrían la oportunidad de coimar, de sobornar a los operadores de justicia en el Ecuador para que fallaran a favor de esta compañía. Entre las condiciones que acepta la Corte Federal de Nueva York para trasladar la competencia a las Cortes ecuatorianas, Texaco, Chevron, asume que se allanaría al fallo judicial que se dictara en el Ecuador. En 1996, gobiernos del Ecuador establecen un acuerdo de reparación ambiental, un acuerdo antipatriótico, un acuerdo que no tenía ningún tipo
de legitimidad ante los daños que había causado Texaco Chevron. Acuerdo que fue observado por la Contraloría General del Estado. Pero en 1998, el gobierno de Yamil Mahuad firma el finiquito que dejaba en libertad a Chevron frente a cualquier responsabilidad ante el Estado por los daños ocasionados. Tratado vergonzoso, tratado antipatriótico, traidor de las esperanzas del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, de que se firma este tratado en 1998, no se excluye la posibilidad de que privados, de que terceros reclamen a Texaco Chevron por los daños ocasionados a ellos. Regresa la competencia o se migra la competencia para decidir sobre la demanda que habían planteado las comunidades de la zona afectada por Chevron, comunidades cofanes, comunidades indígenas, de la zona afectada por Chevron al Ecuador, y esta empresa inicia además una campaña de desprestigio contra estas personas. Establece juicios en cortes federales de los Estados Unidos contra estas personas, acusándolas de terroristas, acusándolas de asociarse criminalmente, acusándolas de que querían perpetrar el fraude más grande del siglo, como han denominado ellos a la campaña sucia que contra el Ecuador y que contra la justicia mundial en definitiva están llevando a través de las redes. En el año 2009, una corte provincial del Ecuador condena a Chevron a pagar 9.600 millones de dólares y además a presentar disculpas públicas por todos los daños ocasionados. Chevron rechaza esta sentencia, se niega a cumplirla y por lo tanto se duplica la cantidad a la que es sentenciada a pagar esta compañía Chevron para reparación de daños. Aquí no tienen que ver indemnización, para reparación de daños. Y esta cantidad llega a ser 19.000 millones de dólares que tiene que pagar Chevron para la reparación de los daños ocasionados en el Ecuador. Empieza a partir de esta sentencia toda una campaña de desprestigio contra nuestro país. Empieza Chevron a querer hacer creer, a pretender que sea el propio Estado ecuatoriano el que pague los daños causados por ellos. Pues mientras Chevron, Texaco, en los momentos de la operación, tenía la tecnología necesaria, aprobada por los estándares norteamericanos para mitigar el impacto en la explotación petrolera en los Estados Unidos, tenía la tecnología necesaria para hacerlo así en el Ecuador, nunca utilizó este tipo de tecnología y usó aquello que le salía mucho más barato, que era verter, que era echar tanto los residuos del petróleo como el agua residual, como quemar el gas directamente sobre la selva, violando taxativamente, concretamente, el artículo 46 del contrato que se había establecido entre el Ecuador y la compañía Texaco Gulf. Entonces empieza una campaña de desprestigio y aquello por lo que tanto luchó durante una década, que refería volver o que refería migrar, que refería ir, trasladar la competencia de la demanda hacia cortes ecuatorianas, luego ya no les convino y empiezan a decir que la justicia más corrupta del mundo era la justicia ecuatoriana. Por supuesto, porque les había condenado a pagar lo que deben pagar, porque había fallado en contra de lo que habían esperado, en contra de lo que pensaban, que era precisamente el pretender comprar a los jueces, a los operadores. Como no resultó así, ahora se dedicaron justamente y se dedican
día a día, para lo que destinan cientos de millones de dólares. Más de 2.500 abogados en todo el mundo, incluso en el Ecuador, lamentablemente, incluso en el Ecuador, a desprestigiar al sistema ecuatoriano, a desprestigiar al pueblo ecuatoriano y a desprestigiar a la justicia ecuatoriana. Recurren a un tratado firmado en 1997, como es el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre los Estados. Ulterior, absolutamente posterior, 5 años después de que Texaco abandonó las operaciones en el Ecuador, recurren a ese tratado para demandar al Ecuador y solicitar ante el tribunal competente para conocer los casos que se presenten en este tratado, que sea el Ecuador el que pague los daños ocasionados por ellos. Este tratado no tiene ningún tipo de cobertura para la demanda que han presentado los afectados por las operaciones de Chevron desde el año 66, desde el año 64 hasta el año 92. Sin embargo, de manera ilegítima, de manera deshonesta, los miembros de este tribunal se han declarado competentes para conocer lo que no les corresponde. El Ecuador, como no podía ser de otra forma, su pueblo y su gobierno, liderado por un presidente digno, por un presidente que defiende la soberanía de este país, por un presidente que ha decidido enfrentar con dignidad a los poderes mundiales que pretenden someter, que pretenden avasallar el camino de los pueblos, la suerte de los pueblos, pretenden someterla bajo sus intereses, levanta la voz y pese a que judicialmente no podemos hacer nada, porque primero que es un caso entre privados, entre comunidades, personas que demandan a Chevron, además de que es un caso ocurrido décadas atrás, y con el respeto a la Constitución ecuatoriana que establece la división de las funciones del Estado son independientes unas de otras. La función judicial es independiente de la función ejecutiva, así como lo es también de la función legislativa, pero sin poder, sin dejar de defender al Ecuador y no permitir el atropello que esta empresa quiere lograr contra el pueblo ecuatoriano, levanta también la voz y empieza a enfrentar a esta transnacional que tiene tanto dinero como desfachatez, tanto dinero como sinvergüencería, tanto dinero como privilegiar sus intereses económicos por encima de la suerte de un pueblo. Pues Chevron no solo que niega los daños ocasionados durante las más de 2 décadas en las que operó en el Ecuador, sino que además pretende decir que aquellos daños son ocasionados por la estatal petrolera ecuatoriana, que en un principio fue CEPE y que posteriormente y hasta la actualidad se denomina Petroecuador, que nunca operó en los campos en los que operó Texaco Chevron. Pero además de eso también pretende mentirle al mundo entero y decirle que en el Ecuador el gobierno y el presidente Rafael Correa Delgado está parcializado contra Chevron, está metiendo la mano en la justicia contra Chevron, cosa que con toda solvencia, con dignidad también, pero con mucha fuerza decimos, es una mentira cobarde de esta transnacional. Es una mentira cobarde y se equivocó porque pensó, primero, que iba a poder comprar la justicia ecuatoriana y finalmente porque se equivocó pensando que podía aplastar la dignidad del pueblo ecuatoriano. Hemos empezado como gobierno nacional la campaña para desmentir, para informar al mundo entero, para convocar al mundo entero
a que no permita que la sinvergüencería, la hipocresía de estas grandes transnacionales salga triunfante frente a los derechos de los pueblos. Y por eso, en el mundo, estamos denunciando la mano sucia de Chevron. Le estamos diciendo al mundo: vengan al Ecuador, bienvenidas y bienvenidos, vengan al Ecuador a comprobar lo que ha hecho Chevron. Vengan al Ecuador para que puedan constatar de primera mano, para que puedan constatar todo cuanto ha causado Texaco Chevron: muerte, daño, familias con enfermedades, familias que empezaron incluso a tener mutaciones genéticas. Las costumbres de las comunidades tuvieron que ser cambiadas, se afectaron de manera esencial, pues los ríos donde se bañaban, pues las zonas donde cazaban, pues el agua que tomaban, fueron envenenadas por esta estatal petrolera, sencillamente porque no aplicar la tecnología que debía aplicar les reportaba mayores beneficios económicos. La sentencia de esta Corte Provincial, y que en estos momentos se encuentra ante la Corte Nacional con el recurso de casación, es una sentencia dictada por la justicia ecuatoriana. Es una sentencia que, de ser ratificada ante la Corte Nacional, deberá entrar a ejecutoriarse y también marcará el precedente de la lucha de un pueblo contra una de las compañías más grandes a nivel mundial, pero también contra una de las compañías más abusivas a nivel mundial. Nosotros vamos a respaldar la lucha de las comunidades ecuatorianas afectadas. Vamos a hacer defender y hacer valer la justicia ecuatoriana, aun cuando parezca una lucha de David contra Goliat. Pero no nos acallarán, no nos acallarán en ningún momento, porque la dignidad de los ecuatorianos, la dignidad de las ecuatorianas no está en juego. Y nuestro gobierno no va a permitir que se burlen de los anhelos y de las esperanzas de un pueblo que fue maltratado y que fue condenado a muerte por los intereses nefastos y legítimos de una compañía como la Texaco Chevron. Yo quiero pedirles a ustedes que sirvan de interlocutores, que nos ayuden a denunciar la lucha que emprendemos contra esta multinacional, que ayuden a que el mundo conozca la lucha de un pequeño país contra una inmensa transnacional, pero que no vamos a permitir que nos acallen. Nos faltarán gargantas para denunciar todo lo que esta transnacional ha hecho en nuestro país y sigue haciendo en muchos otros países del mundo. El Ecuador no va a permitir que lo pisoteen, ni que pisoteen el derecho de sus ciudadanos y de sus ciudadanas a vivir en un ambiente sano, libre, en un ambiente digno. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero que puedan compartir, espero que hayan comprendido las palabras que hemos planteado. Probablemente es difícil escucharla en otra lengua, pero sé que la solidaridad y sé que la condición humana que llama a la búsqueda de la justicia en cualquier idioma siempre es la misma. Muchas gracias.